unos días comenzamos una conversación con el padre Cipriano Sánchez acerca de la Semana Santa. Cipriano Sánchez es director de Pastoral Familiar en la Arquidiócesis de México, también es vicerrector de la Universidad Anáhuac del Norte. Y padre, nos quedamos en la última conversación, en la última cena, pero la última cena fue un preludio para empezar para la captura de Jesús y un juicio pues, que habría de dejar unas huellas muy profundas en los cristianos, miles de millones de cristianos a lo largo de la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo detienen? ¿Y qué pasa después de que Jesús es detenido? El motivo real de la detención es una inconformidad muy fuerte que hay entre las autoridades religiosas judías de la época con, por una parte, el tipo de personalidad que Jesús reflejaba y también con algunas afirmaciones que Jesús había hecho en sus predicaciones. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles les molestaban? Les molestaba muchísimo, obviamente, los ataques a la corrupción que existía entre las autoridades religiosas. No olvidemos que en aquella época el poder romano se había hecho con el control de la situación y muchos de los sumos sacerdotes habían un poquito cedido la pureza de la religión al aspecto de las conveniencias políticas del momento. A eso se añadía también una corrupción económica, una corrupción dentro del mismo sistema, vamos a llamar así, de elección entre los sumos sacerdotes. Y esto de alguna forma molestaba, obviamente, a muchísima gente, entre otros, curiosamente, también a los fariseos. No hay que olvidar que a ellos también les molestaba esta corrupción. En ese sentido, los fariseos coincidían con Jesús. Sin embargo, la gran afirmación, la afirmación fuertísima de Jesús es: yo soy hijo de Dios. Ese manifestarse constantemente con la afirmación del yo soy, que es el nombre de Yahvé. No tenemos que olvidar que cuando Yahvé se manifiesta a Moisés y Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, efectivamente. Entonces, cada vez que Jesús decía yo soy, de alguna manera estaba diciendo a los judíos, yo soy alguien más. Varios de los milagros que hace Jesús, Él les da no solamente el sentido caritativo o misericordioso de lo que Él hace, sino también él los usa para decir, esa es una obra de que yo soy hijo de Dios. Pero Cipriano, si la falta era religiosa, ¿por qué es entregado al procurador romano, a Poncio Pilatos? En ese momento, justamente por este dominio romano dentro de Palestina, los romanos normalmente eran bastante respetuosos de las instituciones, incluso de la misma religión. O sea, el templo seguía normal, sin ningún problema. Así actuaban los romanos. En realidad dejaban que las religiones en sus lugares conquistados permanecieran siempre y cuando se les diera su tributo y se les rindiera, que ellos pudieran también adorar a sus dioses. Exactamente. Y nada más que aquí hay un pequeño problema. Los romanos se habían quitado, siempre en los lugares donde iban, quitaban el derecho capital, el derecho a la pena capital. Los judíos tenían su modo de pena capital, tal y como lo marca la Torá. La pena capital en los judíos era la lapidación, la muerte por lapidación. Por piedras. Exactamente, exactamente, a base de apedreamiento de una persona. Sin embargo, dado que Jesús, y en el caso de Jesús en concreto, es un personaje muy público, muy conocido, no podían actuar a escondidas del poder político romano. Y es por eso que ellos saben que no lo pueden matar. No olvidemos que el proclamarse hijo de Dios, en el caso de la religión judía, era una de las blasfemias más grandes, y las blasfemias se castigaban con el apedreamiento, con la lapidación. Ellos saben que no lo pueden matar, incluso en el juicio que nos narra San Juan es uno de los que nos narra con mucho detalle el juicio tanto religioso como político o civil de Jesús. Y cuando les pregunta a los judíos, castíguenlo ustedes, ¿por qué lo tengo que castigar yo? Pilato les pregunta a los judíos, ¿por qué lo tengo que castigar yo? Castíguenlo ustedes. Ellos le responden, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Porque ellos, justamente lo que ellos querían era que Jesús fuese eliminado a través de la pena de muerte. No olvidemos, lo platicábamos en el programa anterior, que Jesús entra como rey a Jerusalén. Luego, de eso se sirven los judíos para decir, Jesús es rey, Jesús se proclama rey, por lo tanto va en contra del César. Y ese acabará siendo, en cierto sentido, el motivo político de la muerte de Jesús. Viene el juicio y finalmente, a pesar de que el propio procurador romano se había querido lavar las manos, finalmente es condenado. Exacto. ¿Y es condenado bajo qué cargos? Él es condenado bajo el cargo, de hecho, es el cargo que vemos en todas las cruces hoy día, que es el Jesús Nazareno, rey
de los judíos. Sin embargo, Es la rebelión política. es de rebelión política. Sin embargo, hay un dato muy curioso. En el fondo, Jesús no es condenado por nada, porque cuando uno lee los evangelios se da cuenta de que los sumos sacerdotes no tenían autoridad para condenarlo a muerte. Por lo tanto, tenían que absolverlo o dejarlo ir. Luego, por otro lado, Pilato dice, yo no encuentro, lo dice tal cual, yo no encuentro culpa en este hombre. Y dice, hagan con él lo que ustedes quieran. Por otra parte, vemos que Pilato le da un castigo a Jesús que en sí mismo ya le tendría que haber eximido de la crucifixión, que es el castigo de la flagelación. Es el castigo que Pilato le da. La flagelación no se pueden tener dos castigos para un mismo crimen. Exactamente. Sí. ¿No? Y con lo cual, todo el juicio de Jesús, incluso ha habido, tanto por parte de los cristianos como por parte de los judíos, analistas que han estudiado el aspecto del juicio, tanto religioso como político de Jesús, y todos llegan a la misma conclusión: Jesús no es condenado, simplemente las cosas suceden casi como por una especie de inercia que lo llevan hasta la cruz. Que la cruz era el castigo capital, efectivamente, de los rebeldes en contra de Roma. ¿Quiénes están con Jesús en la cruz? ¿Quiénes están abajo de la cruz cuando Jesús sufre y muere? El evangelista San Juan es el que nos da los nombres incluso de las personas que están ahí al pie de la cruz. Sabemos que los apóstoles todos, una vez que Jesús es apresado, todos huyen, todos salen corriendo, porque también ellos corrían peligro. De hecho, incluso cuando Jesús es apresado, hace una especie como de negociación con los soldados que lo están apresando, y dicen, si me quieren a mí, dejen ir a estos. Y en ese momento todos los discípulos se dispersan. Sin embargo, a través de San Juan nos queda muy claro que al pie de la cruz de Jesús está María Magdalena, está María, la madre de Jesús, y está él, el discípulo que es San Juan. Y esto tiene también un cierto sentido. San Juan era muy joven posiblemente en ese momento. Posiblemente San Juan debería tener en ese momento unos 14, 15 años, con lo cual no representaba el peligro de un hombre maduro que podría en cierto sentido ayudar a Jesús a escapar del tormento de la cruz. Son esas tres personas las que están al pie de la cruz. En la iconografía cristiana, por supuesto, el Jesús en la cruz es la parte más dramática, la parte que más duele, la parte que se ha proyectado más. Pero en alguna ocasión tú mismo me has dicho que el Jesús resucitado es más importante. ¿Por qué? Así es. Tendríamos que dar un paso atrás, Sergio, para intentar entender lo que es el escándalo de la cruz. La cruz es uno de los tormentos más violentos, más terribles que un ser humano puede sufrir. No olvidemos que en el caso de Jesús no fue así, pero una persona podía sufrir a veces hasta una semana completa en la cruz. Pero ¿no? además era un castigo humillante. Era un castigo muy humillante, y para un judío más. Porque para un judío morir en la cruz, dice la Escritura, es maldito aquel que cuelga de un madero. Eso dice la Escritura. Aquel que muere colgado de un madero es un maldito de Dios. Por lo tanto, Jesús, a los ojos de sus discípulos, a los ojos del pueblo, a los ojos de los sacerdotes, de los fariseos, de todos, el hecho de morir en la cruz es la muerte que dice, este no es hijo de Dios. Eso que él decía que era, no lo es. Tanto es así que a los sacerdotes que están allá abajo, al pie de la cruz, le dicen, si eres hijo de Dios, o sea, lo que tú dices ser, demuéstralo. Bájate de la cruz, bájate de la cruz, ¿no? Ese es el punto en el cual los sumos sacerdotes de alguna forma cuestionan todo el ministerio de Jesús. ¿Qué pasa entonces? Cuando muere Jesús en la cruz, realmente desde el punto de vista religioso, político, psicológico, emocional, todo se había acabado. Jesús es destruido en todos los ámbitos. En el ámbito humano, en el ámbito religioso, en el ámbito, por supuesto, político, es completamente destruido. Pero, efectivamente, como tú dices, de pronto el domingo, el primer día de la semana, hoy nosotros le llamamos domingo, en la terminología judía es el día 1 de la semana, el sábado es el día 7, es el primer día de la semana, cuando los discípulos van a la tumba, la encuentran vacía. En un primer momento no entienden exactamente qué ha pasado, hasta que de pronto ven cómo ha sucedido la desaparición de Jesús y llegan a la convicción, ha tenido que resucitar. Y se empiezan a acordar de las palabras de Jesús, al tercer día resucitaré, primer día viernes, segundo día sábado, tercer día domingo, al tercer día resucitaré. Al acordarse de las palabras de Jesús es cuando se dan cuenta de que efectivamente todo su ministerio, todo lo que él hizo, sí tenía sentido. Es ahí donde adquiere el sentido.
Si Jesús hubiese muerto simplemente, siendo un gesto heroico, un gesto realmente digno de aprecio, hasta ahí habría sido uno más. Sin embargo, los discípulos dicen, aquí hay algo más, y es la resurrección. La resurrección es el gran signo para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos, de que Jesús no es solamente un profeta, no es solamente un sabio, sino que es lo que él decía que era, o sea, Hijo de Dios. ¿Cómo convence a los apóstoles, cómo convence a los discípulos de que realmente ha resucitado, cómo logra finalmente iniciar lo que habría sido el trabajo de proselitismo del cristianismo? Aquí hay dos hechos, ¿no? Uno, el más evidente, son las apariciones. Es el hecho más evidente. Pero hay otro hecho porque antes incluso de que Jesús se aparezca a los apóstoles, dice San Juan, y entonces vio y creyó que Jesús había resucitado de entre los muertos. Algo hay en la tumba que hace ver que Jesús ha resucitado. No es solamente la piedra corrida, que ya de por sí hacía falta mucha fuerza, pero eso lo podían hacer los seres humanos. Cuando los apóstoles entran a la tumba, ven la forma en la que están los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús, y eso les hace convencerse de que ahí había habido algo sobrenatural, algo diferente. Los que estudian el griego y por lo tanto se meten a estudiar los textos que nos han llegado a nosotros por parte de los evangelistas, hablan de que lo que ven los apóstoles es que los lienzos que cubrían a Jesús no están desamarrados, no están tirados, desatados, sino que están, nosotros diríamos hoy, desinflados. O sea, el cuerpo de Jesús, es importante recordar esto, cómo es enterrado el cuerpo de Jesús, según la costumbre judía. Al cuerpo se le envolvía en una sábana, esa sábana se amarraba y al final, en la parte de la cabeza, se ponía todavía un pañuelo más grande que también quedaba amarrado. Cuando entra Juan, que es el que nos narra esto, a la tumba y ve los lienzos estaban literalmente como habían quedado, pero desinflados. Es como si el cuerpo literalmente se hubiera desaparecido, desvanecido. Y esto es lo que les hace decir, no ha sido nadie, porque es imposible sacar de un cuerpo amarrado, es imposible que el cuerpo salga si no es de una forma, vamos a hacer así, especial. Ese es el signo, la tumba vacía, la piedra movida, los paños desinflados. Sin embargo, después a este signo acompañan la gran experiencia de las apariciones que ellos tienen de un Jesús que sí es el mismo que era antes, pero al mismo tiempo es diferente. Es un cuerpo, él dice, las apariciones es un cuerpo humano, sin embargo es un cuerpo humano diferente. Obviamente aquí los apóstoles tienen que usar las imágenes que ellos tienen en su capacidad de transmisión para podernos explicar lo que sucede con el cuerpo de Jesucristo. Pero es un convencimiento tan fuerte que lo que antes había sido motivo de miedo les transforma en personajes capaces de hablar de aquel del que antes se habían avergonzado y habían huido, que es lo que sucede justamente, sucederá después de una forma muy especial en la mañana de Pentecostés. Pedro, el primero que había salido corriendo, el que había negado a Jesús, es el que predica Jesús ha resucitado entre los muertos. Y este es el gran tema de la Pascua, Sergio, es este. O sea, sí es el sufrimiento de Jesús, pero es sobre todo el hecho de la resurrección de Jesucristo. Cipriano Sánchez, como siempre, gracias por ayudarnos a comprender estos hechos tan importantes. Gracias a ti, Sergio, por tu invitación y por tu amistad. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.